Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El viejo adagio electoral que asegura que los votantes se dejan guiar básicamente por su bolsillo parece que no está funcionando en Estados Unidos. La economía ha marchado francamente bien durante el primer mandato de Trump. El país ha crecido de manera sostenida durante estos últimos 3 años, en todos los casos por encima del 2%. Las cifras de desempleo han registrado mínimos históricos. Estaban, de hecho, en el mes de febrero en un mínimo histórico. Y la bolsa de Nueva York, pues nada que no sepamos, no ha hecho más que revalorizarse desde el año 2016. Pero todos esos logros no parecen ser suficientes para el votante medio estadounidense, que según se extrae de las encuestas sigue prefiriendo la candidatura demócrata, encabezada por Joe Biden. Donald Trump ha remontado, cierto es, un poquito en la última semana y media, pero vamos, muy ligeramente, y aún se mantiene lejos, de hecho muy lejos de su oponente, en el entorno de 8 puntos, 7, 9, en función de la encuesta que miremos, en todos los casos bastante más lejos de lo que estaba de Hillary Clinton en el mes de septiembre del año 2016. Es decir, lo suficientemente lejos como para hacerse con los principales estados e inclinar de este modo la balanza del colegio electoral, como sucedió hace 4 años, cuando Donald Trump consiguió el colegio electoral, pero no el voto popular, y al final el que elige al presidente de los Estados Unidos, no olvidemos, es el colegio electoral. El desgaste propio de estar en el poder, que lleva a lo tonto pues casi 4 años en la Casa Blanca, sumado al impacto de la pandemia y a la movilización demócrata, están anulando uno de sus principales argumentos de campaña, es decir, la economía, y el más temido de todos, por parte del candidato demócrata. Sin él, los republicanos se quedan pues prácticamente cojos y mancos, justo antes de que comience la carrera. Supongo que habréis escuchado 1000 veces aquello de «es la economía, estúpido». Es algo que se suele decir en todas las campañas electorales, especialmente cuando la economía, estúpido, pues no va demasiado bien. Esto de «es la economía, estúpido» no es una frase muy antigua, a pesar de que la repetimos mucho. Se trata de una frase famosísima, creo que la conoce todo el mundo, que se emplea casi siempre. De hecho, en estas elecciones en Estados Unidos se ha dicho desde hace tranquilamente un año, se viene repitiendo una y otra vez. A principios de año, cuando todavía ni siquiera imaginábamos que íbamos a recibir esto del coronavirus de esta manera, porta gallola, pues se decía que Trump iba a ganar porque la economía marchaba bien y es la economía, estúpido, por lo tanto no quedaba otra. Luego ya vino el tema este de los confinamientos, la crisis, el desempleo y demás, y los de la economía pues han tenido que quedarse un poquito callados. Ahora vuelven sobre el tema porque la economía estadounidense, la verdad, es que se está recuperando a una velocidad asombrosa. Miremos el indicador que miremos, no ya el de la bolsa, que por supuesto, que eso la verdad no hay quien lo entienda. A ver si un día preparo un programa analizando un poquito qué pasa con la bolsa estadounidense, porque es maravilloso ver cómo sube sin importar lo que esté pasando alrededor, o importándole muy poco lo que esté pasando alrededor. Bueno, volviendo sobre esta frase tan famosa de «es la economía, estúpido», a pesar de su celebridad y de que es conocida por todo el mundo y empleada en todo el mundo, es una frase, como os decía, relativamente reciente. La acuñó uno de los asesores, uno de los spin doctors que llaman en Estados Unidos, de Bill Clinton, en la campaña del año 1992, las presidenciales del 92. Yo las recuerdo, era un estudiante de primer curso de carrera. De hecho, fue las primeras elecciones que recuerdo haber leído sobre ellas, primeras elecciones de Estados Unidos, porque las del 88 no me interesaron, sí las recuerdo también lejanamente, pero no me interesaba la política en aquel entonces. La verdad es que era también muchísimo más joven, era todavía un adolescente, pero las del 92, que ya eran universitarios, sí que me interesaron y recuerdo devorarme los periódicos en España, El País, El Mundo, el ABC, etcétera, para leerme las crónicas electorales. Me llamaba mucho la atención cómo no lo vivíamos de manera tan cercana como lo vemos ahora,
de cómo vivían aquello en Estados Unidos, esa pasión por el candidato, etcétera. En aquellas elecciones además había 3 candidatos, se presentó un tercero llamado Ross Perot, del que se habló muchísimo y bueno, dio la verdad bastante juego en televisión. Bueno, pues volviendo a esas elecciones del 92, el autor de esta frase, que es donde nació, lo de "es la economía estúpido", el autor fue un tal James Carville, que por cierto sigue vivito y coleando. A raíz, mientras preparaba este programa, he ido a buscar dónde estaba Carville, no sabía muy bien si había muerto ya. Bueno, de esto a fin de cuentas pues hace ya casi 30 años, ¿no? Es un hombre que tiene ya 76 años y bueno, presenta un podcast político bastante famoso, según parece, en Estados Unidos. Y bueno, y al hombre, según he podido ver, y he estado leyendo un ratito sobre él y demás, y hasta escuchándole en un ratito el podcast este que presentan, pues le sigue sobrando cuerda bastante y sigue siendo cercano a los demócratas, como lo era hace ya 30 años. Bien, el lema que inventó y que ha tenido tanta fortuna, este de "es la economía estúpido", cosechó tanta fama porque el favorito a las elecciones de 1992 no era Bill Clinton, no era su asesorado, era George Bush. Pero George Bush padre, no el hijo. Unos años después llegó el hijo, hizo 2 mandatos, cosa que no había conseguido hacer el padre. El hecho es que llegaba de favorito, clarísimo además, pero las terminó ganando Bill Clinton. Un tipo que no diré que era un desconocido, no lo era obviamente, en Estados Unidos desde luego no, pero sí era un tipo joven, en aquel entonces solo tenía 46 años, ejercía de gobernador de un estado menor, el estado de Arkansas, que a los arkanseños pues les parecerá muy importante, pero que la verdad tampoco pinta mucho no forma parte de los 10 grandes estados de Estados Unidos, así que nada, era todo lo que podía poner sobre la mesa, 40 y tantos años y gobernador de un estado del sur, mientras que Bush era otra cosa. Bush era nada menos que el heredero de Ronald Reagan, de quien había sido vicepresidente durante 8 años, del 81 al 88, y luego ya le sucedió como presidente, amén de haber dirigido la CIA durante los años 70, fue también presidente del Comité Nacional Republicano, fue además representante por Texas. Vamos, George Bush padre murió hace poco, murió hace solo 2 años y recuerdo haber leído bastantes notas biográficas sobre él. Fue de estos políticos pura raza que estuvieron toda la vida ocupando cargos importantes. Bueno, cuando ya evidentemente llegó a presidente, pues más lejos no podía llegar. Así que fue también embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en fin, que se oponía a Bill Clinton, a un peso pesado de la política. Pero el hecho es que le ganó, y le ganó contra pronóstico. Le ganó con mucha autoridad, además. Le sacó 6 puntos en aquellas elecciones, 6 puntos porcentuales. O sea, consiguió Clinton el 43% de los votos, mientras que Bush se quedó en el 37%. Y se hizo con 7 de cada 10 votos en el colegio electoral, que es, como os decía antes, quien realmente nombra al presidente de los Estados Unidos. Es un sistema indirecto, nos puede parecer mejor o peor, pero es así, lo vienen utilizando desde hace 200 años y la verdad es que no les funciona mal. Bien, todos en aquel momento cargaron sobre la economía. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues en el año 91-92 hubo una recesión en Estados Unidos. No fue una recesión tan profunda, ni de lejos, como la del año 2008-2009, pero en aquel entonces, que se venía de un periodo de crecimiento largo, de toda la década de los 80, pues causó bastante impresión. 1991 había sido el año de la Primera Guerra del Golfo. Fue bastante breve, no como la segunda, y bueno, las cosas no estaban muy bien económicamente. En esa recesión el PIB en el 91 cayó un 0,1% y el desempleo se fue hasta el 7,5%. Que eran datos pues que en Estados Unidos se consideraban bastante preocupantes. Bueno, se seguirían considerando bastante preocupantes. Un 7,5% en Estados Unidos de desempleo es una cifra intolerable, vamos, que genera cambios políticos y forma un descontento bestial dentro de la población. Bien, todo esto además sucedía durante la campaña. El año 92 ya empezó con muy malos augurios. Es decir, que era la economía lo mismo que se había llevado por delante a Carter unos años antes, 11 años antes, en el 80, lo que se iba a llevar por delante a Bush. Yo la verdad es que creo que la economía tuvo su importancia, obviamente, en aquella campaña, condensada en la frase de Carville, en lo de "es la economía estúpido", pero no tanta como se le atribuye. Aquí estaríamos ya más haciendo historia que periodismo,
Pero vamos, yo creo que Bush perdió en el 92 porque Ross Perot se presentó ese año, no tanto por la economía, que además para el año 92 había empezado a recuperarse. Si miramos el crecimiento económico, el PIB, por ejemplo, ese año ya creció por encima del 3%, había decrecido en el año 91. Pero bueno, es verdad, la economía no marchaba especialmente bien, pero claro, no tan mal como en el año 1980, cuando Carter perdió las elecciones. Yo creo que fue más debido a Ross Perot, que se presentó como independiente llevándose una buena parte del electorado tradicional de los republicanos. Perot se hizo aquel año con casi el 20% de los votos, una barbaridad, el 20%, ¿eh? En un país tradicionalmente bipartidista, donde las elecciones son cosa de dos, que se presente un tercero y que de golpe se lleve, pues, no era el 20%, era el 18,5% de los votos, altera sustancialmente el resultado final. Esto, la presencia de Ross Perot dejó sin opciones a Bush. Los demócratas, de hecho, y esto vendría a apoyar mi tesis, y los demócratas de Bill Clinton obtuvieron peores resultados que en las elecciones anteriores, las del año 1988. En esas elecciones Michael Dukakis obtuvo el 45%, mientras que Clinton, en el año 1992, obtuvo el 43%. Es decir, que habían incluso los demócratas perdido apoyo, a pesar de estar en la oposición, habían perdido apoyo del 88 al 92. La economía, no creo que fuese entonces lo que labrase la ruina republicana, sinceramente lo digo, sino un competidor bastante inoportuno, y la verdad es que Ross Perot lo era. No hay más que revisar la hemeroteca y escucharle y ver la campaña que hizo. Era un tipo peculiar, un millonario, multimillonario tejano, que apelaba al patriotismo, al populismo, etcétera. En algunos aspectos, hace 4 años, cuando Bill Clinton, 5 ya, año 2015, cuando Bill Clinton irrumpió como un elefante en una cacharrería, se decía que era el Ross Perot de nuestra época. Pero claro, Ross Perot se había presentado por su cuenta como independiente y no como republicano. Pero sí que hay concomitancias, o había por lo menos en aquel momento, entre Perot y Bill Clinton. A ver, no es casual que que Perot se llevase de ticket, es decir, de vicepresidente, a un militar, a un vicealmirante de la Armada de Estados Unidos, un tipo llamado James Stockwell, que había sido un héroe de guerra en Vietnam, había sido preso por parte del Vietcong, etc. Un tipo con una carta de presentación para cierta parte del electorado muy interesante. Bien, pues esto es lo que sucedió entonces y lo que dio lugar a aquello del es la economía estúpido, en buena medida al mito de es la economía estúpido. En estas elecciones, en las de 2020, han pasado 28 años desde entonces, no tenemos un Ross Perot, no hay un tercer candidato. A ver, más candidatos hay, pero sin ninguna esperanza. Hay un candidato libertario, por ejemplo, pero candidato con posibilidades de hacerse con un 18% de los votos ni de lejos. No se ve ni en las encuestas ni en absolutamente nada. Así que no tenemos un Ross Perot. Y la economía, a pesar de todo, no marcha mal. A pesar del impacto de la pandemia, los años de Trump han sido bastante buenos desde el punto de vista económico, si nos atenemos a los indicadores, y a pesar de que en el mes de marzo llegó lo que llegó, se está recuperando, como os decía hace un momento, la economía estadounidense con una velocidad y con una fortaleza digna de asombro. Y esto nos podría llevar a concluir, así como primera conclusión de lo que os comentaba antes, que a no ser que se trate de una ruina absoluta, es decir, que la gente ande por la calle rebuscando en los cubos de basura, la percepción del estado de la economía, por regla general, yo creo que tiene más que ver con la militancia política previa que con los indicadores económicos, con los fríos indicadores económicos. Esto, por ejemplo, y trayéndonos el caso a España, lo vimos en el año 2008, aquí. Los indicadores en las elecciones fueron en el mes de marzo de 2008, la crisis económica ya había empezado, había mostrado la cara desde luego y todos lo sabíamos, a todos los que queríamos saberlo evidentemente. Nos decían que, cualquiera que mirase el indicador nos decía que íbamos directos al precipicio, pero José Luis Rodríguez Zapatero ganó por goleada en aquellas elecciones, con un resultado incluso mejor que el que había obtenido 4 años antes, en el año 2004. En 2011, su partido las perdió las elecciones, no Zapatero, que ya no se presentó, pero sí su sustituto, Alfredo Pérez Rubalcaba,
y las perdió también por goleada. Aquí podríamos pensar, ahí sí funcionó lo de es la economía estúpido. Funcionó parcialmente. Es decir, yo no creo que fuese que el PSOE se quedase donde se quedó en el año 2011 exclusivamente por la crisis económica, sino por algo más. Que no fue la crisis solo, sino porque una parte considerable de su electorado se desmovilizó a causa de muchas cosas, entre ellas del ajuste presupuestario que tuvo que poner en marcha a lo largo de 2010 el propio Zapatero, y que aparte de su clientela política le sentó a cuerno quemado. Resumiendo, que los votantes tienden a ver la economía en buen estado o en mal estado, es decir, su percepción de la economía, que a fin de cuentas nos pueden dar los indicadores que quieran. No, es que mira, el desempleo va fatal, la bolsa está arrumbada, el crecimiento es negativo, hay una morosidad bancaria brutal. Sí, pero a mí me va bien. Entonces, sí, soy consciente de que la cosa está mal y mi vecino se ha quedado desempleado, pero a mí me va bien. Por lo tanto, las percepciones económicas son siempre individuales y vienen influidas por cómo nos va personalmente a título individual y también por nuestra militancia política o por nuestras convicciones políticas. Es decir, que muchísimos, como os decía, tienden a ver la economía en buen estado o al menos con buenas perspectivas cuando su partido está en el poder, y viceversa. Si su partido está en el poder, están dispuestos a perdonar ciertas cosillas. Esto lo podemos ver en cualquier país. Estoy convencido que si nos vamos a Argentina, los mismos que votaron por el candidato peronista, por Alberto Fernández, hoy se callan ante lo que les parecía intolerable con Macri. Lo mismo se puede decir de los socialistas en España, que ponían el grito en el cielo con Mariano Rajoy y ahora en cambio pues se quedan callados y tranquilos y esperan que la cosa se resuelva cuanto antes porque gobierna el candidato a quien votaron. Esto nos lo podemos llevar a cualquier país. Es decir, los mismos republicanos que en el año 2016 estaban escandalizados por lo que había hecho Obama o porque pasaba esto, pasaba lo otro, eso mismo se lo han perdonado a Trump porque le han votado. Luego, lo que mueve de verdad a muchos votantes son otras razones, sino los motivos de índole económico. Estos pueden ser ya de muchísimos tipos. Pueden ser tipo patriótico, por ejemplo. El sentimiento patriótico es algo que empuja a mucha gente, especialmente si se ha inflamado previamente. Todos los temas patrióticos, caso de los lugares como Cataluña, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de los últimos años, que es un impulso hacia la urna muy poderoso, de tipo social también, de simple interés propio, como os decía antes. Es decir, estos tipos me han quitado la subvención, así que les va a votar Rita la cantaora. O a mí ya no me interesa porque me va mal. Mientras me iba bien, pues todo era maravilloso. O han creado tal ley que cruje mi negocio. Por lo tanto, voy a dejar de votar a los que votaba habitualmente, a los míos, y votaré a los otros o me quedaré en mi casa. Luego, con la economía estadounidense, además, hay un problema añadido. Es difícil de interpretar lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Por un lado, tenemos un periodo expansivo de 3 años. Venía ya de la época de Obama, pero se aceleró durante los 3 años y medio de Donald Trump. La tasa de desempleo muy baja, cerró el año pasado en un 3,6% y la bolsa echando fuego. Ya os digo, es fantástico lo de la bolsa de Nueva York, uno no termina de entenderla muy bien. Pero a esa sensación de triunfo económico absoluto, que es la que Donald Trump tenía en enero o febrero, entraba en el año electoral en la mejor de las posiciones, a eso le ha seguido el golpe del pasado mes de marzo, que puso a millones de personas en la calle, además en tiempo récord. Si echamos un vistazo a la gráfica nos llama la atención la cantidad de empleos que se destruyeron en cuestión de unos pocos días. Tengo el dato. El desempleo, me lo he apuntado aquí, se fue del 3,5% que estaba en el mes de febrero en Estados Unidos al 14,7% que estaba en el mes de abril, en solo 2 meses. Luego ya ha ido bajando desde entonces, pero en el mes de agosto estaba todavía en el 8,4%, más o menos como lo que rondaba en el año 2011, 2012. En el año 2012, que fue la reelección de Barack Obama, el desempleo estaba en el 8% clavado y el año anterior en el 8,95%. Es decir,
que a Obama tampoco le pasó factura el hecho de haber tomado el país a finales de 2008 con un paro del 6% y que en su primer mandato se despidiese con un paro del 8%, había crecido incluso. Aquí tenemos otro ejemplo más. Es decir, volvió a ganar las elecciones con un desempleo alto y sin que muchos de los problemas económicos en Estados Unidos derivados de la crisis financiera se resolviesen. Pero el electorado, si nos fijamos, no culpó a Obama de aquello. De la misma manera que tampoco, por lo que podemos ver en encuestas y demás, tampoco ha culpado a Trump del batacazo del mes de marzo. Es decir, si echamos un vistazo, por ejemplo, a una encuesta que hizo la NBC y el Wall Street Journal, esto fue el mes pasado, en agosto, el 54% de los consultados aprobaban el manejo de la economía por parte de Donald Trump. Y aquí es donde vemos la de agosto, es decir, habían pasado ya unos cuantos meses de la gran caída del mes de marzo-abril. Aquí es donde vemos la desconexión entre la economía y la campaña. En esta misma encuesta, a la que hago referencia, un 48% afirmaba que Trump estaba más capacitado que Biden para la gestión económica. Bien, aproximadamente la mitad de los encuestados. Pero de esos mismos encuestados, el 41%, solo el 41% pensaba votar a favor de Trump. Es decir, había ahí unos cuantos que decían, sí, asumo y reconozco que este tipo la economía la lleva muy bien, pero no le voy a votar. En el otro extremo, un 38% de los consultados afirmaban que Biden gestionaría mejor la economía, pero en cambio un 51% aseguraban que votarían por él. Aquí tenemos una distancia todavía mayor. Es decir, voy a votar a Biden a pesar de que me consta, o estoy seguro, que la economía la va a llevar peor. Llevará mejor otras cosas, luego la economía no me interesa tanto. De modo que esta vez, y creo que hay cantidad de datos e indicadores que nos vienen a informar de eso, la economía no será la responsable de la fortuna electoral de Trump y de Biden. Es decir, los electores decidirán su voto por otras razones, no estrictamente económicas. Ya llegará el momento de saber por cuáles votaron a este o al otro. La base electoral de Trump, que ronda en torno al 40%, 42%, se mantiene inalterable a lo largo del año. Echamos un vistazo, el promedio de encuestas desde el mes de enero hasta ahora está en eso, no, ni ha bajado ni ha subido especialmente. Se mantiene inalterable, haya un 3,5% de desempleo o haya un 14% de desempleo como en abril. Lo mismo con Biden, cuya esperanza de voto ronda el 50%. Ojo, no ya de Biden, de los demócratas. Se mantiene estable desde hace un año. Es decir, mucho antes de que el propio Biden fuese nominado. Los demócratas solo perdieron el promedio de encuestas, ese 50%, durante las primarias. Cuando se desató al final de las primarias, cuando se desató la guerra a tres bandas entre Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden. Una vez resuelto aquel asunto, y esto ya fue en el mes de mayo, pues ya en junio volvieron a colocarse de nuevo en el 50% de esperanza de voto. De manera que hay algo más que está impulsando a decidir el voto y que nada tiene que ver con la economía. Podemos pensar en algunos candidatos para ese algo. La pandemia, las tensiones raciales, las características propias de Trump y de Biden, que son dos candidatos peculiares. Dos candidatos de más de 70 años que generan sensaciones muy fuertes de aceptación y de rechazo en el electorado. O el hecho mismo de que la victoria de Trump en 2016 fuese ya de por sí algo anormal. De estas cosas que suceden una vez cada cierto tiempo. Y las aguas pues simplemente estén volviendo a su cauce natural. Tal vez Biden no es el candidato con el que el votante medio demócrata soñaba. Pero Kamala Harris se aproxima bastante a un hipotético retrato robot del candidato perfecto para el electorado demócrata del año 2020. Quizá por eso está teniendo tanto protagonismo en campaña. Vamos, mucho más del que jamás ha tenido Mike Pence. Yo creo que es a ella a quien tiene que derrotar Trump, no a su jefe. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Mariano, que es bilbaíno pero vive en Madrid y que nos trae una noticia mierder maravillosa. Según acabo de ver, el Ayuntamiento de Madrid retira varios volardos que habían pintado con el aspecto de balones de fútbol, dado que más de un listo le daba patadas a estos balones y, en fin,
te puedes imaginar las consecuencias. Lo curioso es que habían incluido unas señales de que, de que era un elemento rígido y que no le dieran patadas, pero ya sabemos que la gente hoy en día no lee. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Pues sí, Mariano, lo vi el otro día y pensé, bueno, nada más verlo, lo vi de lejos. Lo primero que pensé, vas a ver cómo alguno se deja el pie, especialmente en esos que son pequeñitos, los volardos pequeñitos, porque los grandes ya hay que ser tonto para darle una patada. Pero bueno, de los pequeños que son, pues son algo mayores que una pelota de fútbol. No exactamente del tamaño de un balón, pero algo no mucho más mayores, no mucho más grandes, vamos. El problema es que tiene una pegatina encima y debajo hay un volardo de hormigón. El ayuntamiento puso un cartelito debajo de cada volardo advirtiendo que pues que eso estaba duro, que estaba más duro que su corazón, pero nada, no lo han leído o qué sé yo, o simplemente se querían dar el gusto de darle la patada a lo que les parecía un balón. En fin, es gente que ha terminado, como bien sabemos, con el metatarso lastimado por la cuestión esta de los balones de piedra tapizados de balones de verdad. Aquello era una tentación imposible de evitar, no sé, para un borrachín de estos que menudean por la noche madrileña, especialmente los fines de semana, y claro, entre que no se lee y que los que sí lo hacen, pues basta con que les digan que algo está prohibido para hacerlo, pues la cosa ha durado 3 días puesta. En cierto modo ha sido un dispositivo para detectar tontos. Vamos, pura selección natural. Menos mal que no se colgaron los volardos de las farolas, porque si no, en lugar de pies rotos tendríamos ahora cabezas rotas, y eso ya es una cosa bastante más grave. Bien, seguimos con Alfonso, que nos habla de la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz. Mira, te quería comentar una noticia que ha salido no hace mucho, que es la nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz de este año, que esta ya sería su segunda nominación, porque en 2019, si no recuerdo mal, también salió nominado. Y bueno, al final esto, pues como era de esperar, ha levantado ampollas entre las personas y los medios que están en contra de la figura de Donald Trump y de sus políticas, comparando a Trump con Mussolini, Hitler o Stalin, que también fueron nominados al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Con lo que, bueno, si ya este premio parece que es algo puramente político, pues le quita aún mucha menos, o sea, le quita aún más importancia si estas personas fueron nominadas en su momento. Pero bueno, al final, también comparándolo con las comparaciones que he leído, ¿no? Decían, pero por ejemplo, Obama inició una guerra y le dieron el Premio Nobel de la Paz, mientras que Trump no ha hecho nada, no ha organizado ningún conflicto bélico, sí que ha tenido pues sus discusiones bastante fuertes, ¿no? Sus conflictos con China, pero no ha llegado a una guerra. Y al final Obama sí lo ganó. Y estoy seguro de que nadie sacó a la luz este tipo de comparaciones con otros dictadores. Y por otro lado también pensaba, bueno, ¿y qué pasaría si le hubiera ganado una persona más afín, ¿no? a las ideologías de estos medios y estas personas? Por ejemplo, la primera que se me ocurre, Greta Thunberg, la Mesías que tenía como misión arreglar el medio ambiente. Pues en ese caso, me imagino, obviamente todas suposiciones, que tampoco hubieran salido en ninguna de estas comparaciones, obviamente, porque es una niña pequeña, pero bueno, que ya tiene suficiente con su persona del año del Times. Y nada más, vamos. Me gustaría saber tu opinión acerca de este asunto. El Premio Nobel de la Paz, a ver, Alfonso, no es que tenga mucho valor. Y no ya por las nominaciones extravagantes que ha tenido a lo largo de su historia, como Hitler o Mussolini que comentas, sino por algunos premiados, ojo, como Yasser Arafat, a quien se lo dieron en 1994 por llegar a un acuerdo con los israelíes después de una vida dedicada al terrorismo. No tenía ningún sentido que le diesen a un tipo así el Premio Nobel de la Paz, un tipo que ha dedicado prácticamente toda su vida al terrorismo, aunque se haya arrepentido al final. En fin, aquello tuvo un pequeño escándalo en el año 94, pero bueno, a Greta Thunberg supongo que se lo darán con el tiempo, pero vamos, aún es demasiado joven. Además, está muy reciente el que le otorgaron a Al Gore por lo mismo, pero bueno, esto de premiar a políticos es algo que el Comité Nobel de Noruega lo
le gusta mucho. Ojo, el premio Nobel de la Paz no se da en Suecia, se da en Oslo, se da en Noruega. Se lo dieron a Obama en el año 2009, acababa de llegar al poder y ya le dieron un premio Nobel. A Jimmy Carter en 2002, a Gorbachev en el año 90, bueno, y hace solo 4 años, en 2016, a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. También se lo llevó Kissinger en el 73. Bueno, ya, puestos a premiar a políticos, ya en 2012 batieron todos los récords y se lo dieron así a la Unión Europea, que es el mayor depósito de políticos y de burócratas de todo el mundo. En fin, el premio Nobel de la Paz es lo que es, tiene el valor que tiene, no mucho. Es un premio político y si seguimos hablando de él, pues yo creo que es porque a los escandinavos se les da muy bien estas cosas del marketing. Bien, vamos ahora con Javier, que nos habla del uso de la mascarilla en España y los impuestos que se recaudan por ella. Hola, buenas noches, Fernando. Bueno, te sigo desde hace un año y bueno, pues es la primera vez que me atrevo a tirarme un poco a la piscina y mandar un audio para ti, para el resto de contraescuchas del programa. Y bueno, antes de nada me gustaría agradecerte y darte la enhorabuena por tu programa, porque creo que es de muy buena calidad y que tocas unos contenidos, la verdad, que muy interesantes. Y lo más importante de todo es que bueno, de alguna manera animas nuestra sed de conocimiento y bueno, como tú dices algunas veces, pues es una audiencia muy ilustrada y bueno, pues tú nos animas un poco a ilustrarnos un poco más cada día. Y bueno, pues me gustaría lanzar la siguiente reflexión. Mira, el otro día estábamos en Madrid con unos amigos, nada, pues estamos hablando un poco del tema de moda de este año, ¿no? Que es el del COVID-19 y bueno, un poco cuestionando la utilidad o no de las medidas del gobierno. Entonces, bueno, pues llegó un poco al tema de la conversación, el tema este de la obligatoriedad del uso de la mascarilla y de cómo somos el único caso, al menos en Europa, que conocemos, que alguien corrija si no es así, en el que su uso es obligatorio para la vía pública, no solamente para sitios privados, que eso pasa en el resto de Europa, sino, bueno, como ya sabéis todos, para ir por la calle. Entonces, un amigo lanzó la siguiente hipótesis, que bueno, cuando algo es extraño, seguir un poco el dinero. Entonces, estuvimos con los teléfonos móviles, con los smartphones, que a día de hoy puedes consultar cualquier cosa y resulta que, corregir si nos equivocamos, porque igual no miramos en la fuente adecuada, que bueno, que la tasa de IVA de las mascarillas es del 21%. Entonces, me gustaría un poco... Lo primero, saber tú que bueno, te sueles manejar con muchas fuentes, si esto es verdad. Lo segundo, que bueno, que al parecer el resto de países de Europa pues el tipo es bastante menor. Y lo tercero, ya un poco poniéndonos en un tono un poco ya pues de pensar mal o de conspiranoides con gorros de papel de plata en la cabeza, si el gobierno pudiera estar utilizando esta medida para intentar obtener unos bueno, para meros fines recaudatorios, ¿no? Para tapar agujeros. No sé cuánto se pudiera tapar con esto, pero si obligas a 47 millones de personas a utilizar mascarillas, entonces estás obteniendo un 21% de IVA de las transacciones diarias de este producto o de las transacciones diarias, semanales, mensuales de este producto que los españoles estén haciendo. Y bueno, esta es un poco la reflexión que quería hacer. Pues nada, un saludo a todos, animo a que investiguéis por vuestra propia cuenta y bueno, pues nada, un saludo. Pues sí, Javier, es el tipo que se aplica a las mascarillas, es del 21%. Hace un par de meses, no sé si en julio, por ahí, creo que fue Ciudadanos el que propuso aplicarle el reducido del 4%, pero vamos, el gobierno se opuso. El consumo ha caído en picado y lo que puedan rebañar por ahí, pues bienvenido sea. Esa es la razón por la cual se opuso. Pero vamos, las mascarillas no son caras. En Amazon puedes comprar 50 mascarillas por 3 euros. Vale, sí, son mascarillas chinas de una calidad que deja mucho que desear, pero te insisto, 50 por 3 euros. Es que es prácticamente regalado. Es decir, que te cuesta 3 euros lo que te cuesta un café y un croissant, ¿no? El 21% de 3 euros son 60 céntimos. Vamos, con 50 mascarillas tenemos para casi 2 meses, cambiándonosla a diario, cosa que no hace todo el mundo. Pero bueno, sí que se han agarrado a este producto para recaudar, como lo han hecho con el gel hidroalcohólico, por ejemplo, o con los guantes de nitrilo.
Están sin un céntimo y cualquier cosa es bueno para meter dinero en la caja, aunque sea una cantidad pequeña como la que van a recaudar por las mascarillas. Bien, vamos ahora con Gonzalo, que es un chileno que vive en Alemania y que nos habla de la Diada. Bueno, estos días leyendo noticias en internet pude leer, casi de rebote, las manifestaciones que hubo en el Día Nacional de Cataluña o la Diada del 11 de septiembre. Y me recordé que debido al clima de efervescencia independentista que hace algún tiempo en redes sociales circulaban algunos comentarios del tipo, España nunca va a permitir la independencia de Cataluña, pues puesto que de ser así, España tendría que ponerse a trabajar, o comentarios de esa índole. En esta línea desearía saber qué tanto de mito o qué tanto de realidad es el aporte de Cataluña a la balanza comercial española, es decir, ¿en realidad produce y genera más de lo que recibe? ¿O bien recibe más de lo que genera? Bueno, felicitaciones por tu labor, por tu inmensa labor periodística, un faro en el inmenso y oscuro mar que hoy nos toca navegar, sin duda un lugar de reflexión y pensamiento en los tiempos que nos toca vivir. Un gran abrazo. Bueno, la Diada de este año, Gonzalo, ha sido un fracaso, porque entre la pandemia y el hecho de que están peleados entre ellos, los independentistas han movilizado a muy poquita gente en comparación con otros años. Respecto al aporte de Cataluña al PIB nacional, pues es muy importante, claro. Es la segunda región que más aporta después de Madrid. Y además está a bastante distancia de la tercera, que es Andalucía. Cataluña aporta aproximadamente un 19% del PIB y del PIB español, y Andalucía es un 13%. Luego ya viene Valencia con un 9 o un 10. Vamos, que aproximadamente el 40% de la economía española lo constituyen Madrid y Cataluña. En el pasado el peso de Cataluña en la economía era mayor, pero ha ido descendiendo. Básicamente por la pujanza de Madrid, a quien el Estado autonómico, pues lo cierto es que le ha sentado muy bien. Curiosamente, Cataluña, cuando más ha prosperado, ha sido con regímenes centralistas, como el de Franco o el de la Restauración. Las autonomías introdujeron la competencia entre regiones, lo cual una competencia limitada, pero competencia a fin de cuentas, lo cual está muy bien, porque cuando las administraciones compiten entre ellas, el que gana siempre es el contribuyente. Y aquí, pues a la vista está, esto no es una opinión, es un hecho. Madrid ha competido mejor, bajando impuestos y creando un buen ambiente para hacer negocios. Madrid, además, y esto creo que es importante, no se ha contagiado del virus identitario que afecta a toda España, y eso ha jugado a su favor. A ver, yo personalmente espero que después de este último brote en Cataluña, el de hace 3 años, ya poco a poco vayan inmunizándose, porque las posibilidades de un lugar como Barcelona son infinitas. En muchos aspectos Barcelona es lo más parecido a la ciudad perfecta, pero bueno, tiene probablemente los peores políticos de España y el resultado pues es el que está a la vista de todos. Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Boris Johnson y el Brexit. Según se acerca el final de los plazos acordados para dejar resuelto el Brexit, también se acerca la constatación de que es un muy mal negocio para los británicos, que ya lo están percibiendo y a quienes la confirmación les va a sentar fatal, con la presumible indignación para con sus gobernantes, a quienes repudiarán porque lo que prometieron no era esto. Así que Boris necesita encontrar urgentemente un culpable de todo. ¿Y quién mejor que una Unión Europea intransigente y roba soberanías? El problema de Boris es que mientras que la Unión Europea no ha cambiado de ideas y está cumpliendo con todos los acuerdos firmados, en el Reino Unido sus gobernantes tienen la credibilidad como un recuerdo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contracrónica del 15 de septiembre. Mañana, que será 16, habrá una contracrónica nueva y estaré aquí para contárosla. Hasta mañana, amigos.